Salud, empezamos una nueva tertulia, tertulias progresistas, estos podcasts que elaboramos los compañeros de la Asociación Cívico-Política en Positivo y que emitimos por YouTube y por iVoox. Unas tertulias que, como siempre decimos, elaboramos en castellano desde Barcelona y para todo el mundo. Nos acompaña una semana más, una ocasión más, Quique Sanjurjo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y hoy también nos acompaña, seguro que vosotros le conocéis, del canal de YouTube. Le hicimos hace unos meses una entrevista que ha tenido bastante éxito, bastante repercusión. Y hoy le volvemos a traer a este canal y debuta, ¿no?, en estas tertulias progresistas. Él es Pedro Mercado. Pedro, buenas tardes. Bienvenido. Miguel. Encantado. Pedro Mercado es abogado y es militante de Esquerra Unida y Alternativa, que ese, para los oyentes que son del resto de España, es, bueno, se le da el equivalente de Izquierda Unida en Cataluña, ¿no? Sí, sí. ¿Es capaz solo con voz, sin una pizarra, de explicar la izquierda, o sea, en el mundo Podemos, en el mundo común que decimos? ¿Quiénes forman parte de esa familia? Sí, bueno, a ver, en Comú Podem, ¿vale? Tiene varios nombres, pero bueno, en principio en Comú Podem forma parte la marca de Podemos en Cataluña, Podem, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida y Alternativa. Podem no forma parte del organigrama todavía de Cataluña en Comú, se quedó fuera. ¿Os acordáis? La anterior dirección estaba Dante Fachín, sí, y no se metió orgánicamente, es decir, no quiso disolver a Podem. Pero ahora, desde que creo que Xavi Domènech, que es el secretario general, sí, ahora eso está destinado ya para que también forme parte de este mundo del común. También EQUO y otras organizaciones, sí, también han colaborado y también forman parte de la organización. Y también como marca, digamos, local, Barcelona en Común pues tiene mucha fuerza, ¿no?, dentro de Cataluña en Común. Ahora, bueno, Barcelona en Común o Cataluña en Común, claro, que sería un poco la marca, sí que está preparando las municipales y por lo visto sí que tienen representación en muchísimos municipios catalanes, pero en un principio sorprendió como una organización donde me parece que eran 300 afiliados solo, que a Barcelona en Común, únicamente porque había una persona que salía mucho por la tele, sí, se comió todo de una manera desde fuera, igual, por eso te lo quiero preguntar, tú que estabas dentro en Esquerra Unida Alternativa, desde fuera pareció como que le abría un paso como si fuese sí. Moisés. Sí, sí. Joan Herrera, un político de tantos políticos de prestigio, de iniciativa, del mundo del PSUV, de Esquerra Unida Alternativa, que se fueron y dejaron camino libre a unas personas nuevas encabezadas por una señora que está la actual alcaldesa de Barcelona, simplemente pues porque salía mucho por la tele. Sí, ella impulsó la plataforma aquí, que no se llamaba Barcelona en Común, se llamaba Guanyem en un primer momento, pero tuvieron que estaba registrado el nombre. Claro, tuvieron que cambiar el nombre. Un conocido nuestro, Y eso es otro para otro podcast. Y bueno, caló y, digamos, todas las formaciones que he nombrado pues renunciaron a sus siglas en lo que era la ciudad de Barcelona, en las elecciones municipales. Uh-huh. Y luego, lógicamente, pues como todo en política, ganó las elecciones y bueno, pues a partir de ese momento, digamos que ella cogió cierto poder y se planteó pues crear, entre comillas, casi su propio partido. Por eso mucha gente ya le llama, casi a Cataluña en Común le llama los Colaus también o algo así, porque es que al final pues bueno, lógicamente todo gira en torno a ella y una cúpula, ¿vale?, alrededor de ella, como son el Asens, Alemán y tal, y sí, se ha quedado absorbida todas las organizaciones dentro de eso, que no sé si llamar un partido o exactamente qué es, pero bueno. Ellos querían ir desde el PSC hasta las CUP. Pero bueno, Asens está en ese partido, que yo lo identificaba más con las CUP, ¿no? Abogado de... Sí, totalmente, claro. Es que el problema en Barcelona en Comú, pues lo que era el primer momento la marca, digamos, en Barcelona, pues es verdad que muchos salieron de movimientos sociales y no había, digamos, una claridad desde el punto de vista ideológico, ¿vale? O sea, desde personas de izquierda federalistas, digamos, hasta independentistas declarados, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues eso ha hecho que ahora mismo pues también la organización que ha nacido como Cataluña en Común pues sea un poco, bueno, un poco no, sea muy difusa en ese tema, ¿no? Te puedes encontrar pues un independentista declarado hasta personas pues que son federalistas o que simplemente pues no quieren que se rompa España, ¿no?, directamente, y son de izquierdas igualmente. Esto hace ya pues 3 años, pero con Quique
lo hablamos, ¿verdad, Quique? ¿Te acuerdas que esa concesión de Pablo Iglesias, de Podemos, en parte pues porque no tenía muy claro, no estaba sedimentado Podemos en Cataluña, habían tenido pues muchas divisiones, problemas internos, etcétera, ¿no? Porque crear un partido es algo complicado, ¿no? Pero que nosotros habíamos sospechado que ese entregar las armas a Colau en Barcelona y en Cataluña era como una concesión para que no hiciese un partido en toda España, a través de la PA, porque claro, Colau tiene fieles, bueno, pues, personas afines en toda España a través de la PA. Igual el poder Pablo Iglesias dijo, mira, te entrego Cataluña y... Sí, puede ser que fue una manera de parar un poco su carisma, porque es una persona con mucho carisma y que tiene mucho empuje, y es verdad que a lo mejor estratégicamente Pablo Iglesias decidió eso, ceder Cataluña a Colau y que la gestionara ella. Yo creo que también influye el hecho de que, yo creo que siempre he dicho, que Cataluña es una trampa para los partidos a nivel nacional, porque aquí los ejes el eje nacionalista y el eje izquierda-derecha están mezclados, y entonces la estrategia del independentismo es que todo lo que es un unionista, entre comillas, es de derechas. Entonces ahí un partido, como le pasa al PSOE o le pasa a Podemos, es muy complicado bregar con eso aquí. Entonces a lo mejor es más fácil ceder y quedarse en una postura intermedia, que es lo que es un poco en común, que tiene gente de todos sitios, una postura un poco difusa, sí, votar, pero va a votar que no, de hecho a decidir, bueno, ya veremos, una cosa un poco más difusa, que realmente sentarse y decir, mira, el nacionalismo no, es de derecha, no puede ser de izquierda. Entonces también yo creo que es un poco estrategia en el tema de Cataluña desde el punto de vista de Podemos a nivel nacional. Sí, yo creo que, o sea, claramente Cataluña ha sido siempre una moneda de cambio a nivel nacional, es decir, los partidos a nivel nacional han cedido en otras organizaciones o en otras franquicias, digamos, su peso, ¿no? Yo creo que incluso hay la mayoría de organizaciones de izquierdas a nivel nacional es que no entienden ni cuál es la realidad en Cataluña, exacto. Por eso prefieren casi ni meter la cabeza y cederlo en pequeños grupúsculos que al final son... por ejemplo, en mi organización, es decir, Esquerra Unida es el referente Izquierda Unida, pero Esquerra Unida no forma parte de Izquierda Unida como partido, es decir, tiene una entidad jurídica propia. Pero es lo que siempre pasa, es como en el PSC. Parece que el PSOE o Izquierda Unida no se pueden meter en los asuntos del PSC o de Esquerra Unida, pero sin embargo el PSC y Esquerra Unida pueden estar siempre condicionando qué se puede hacer a nivel nacional. Y yo creo que eso es una de las cosas que debería cambiar de una vez por todas, es decir, que Cataluña no sea, y los catalanes no seamos una moneda de cambio, porque además no representa la voluntad en realidad de la gente, porque la mayoría de gente del PSC en realidad cuando votan en unas generales votan al PSOE, y la mayoría de gente de Izquierda Unida lo que votamos es a Izquierda Unida, y nuestro referente es Izquierda Unida, pero al final se llevan la tostada los dirigentes de uno y otro partido en Cataluña, y yo creo que sí que Podemos también pues cedió Cataluña, prácticamente su marca no existe, Podem en Cataluña no tiene ningún tipo de relevancia ni de fuerza, y es así de triste, y bueno. Hombre, es que creo que es un problema ideológico, es decir, tienes que sentarte, arremangarte y debatir y contrarrestar toda la propaganda independentista de que uno puede estar a favor de la Unión de España y ser de izquierdas. Entonces es más fácil, bueno, no meterse en ese fregado. A mí me gustaría hacer un poco de historia, que Pedro ha empezado a hablar un poco del PSC, yo también quería hablar del PSU, porque hoy un poco el asunto es ¿por qué la izquierda catalana es nacionalista? Si es así, que ahora lo debatimos, ¿no? Pero yo quería acabar con el tema de Ada Colau a 13 meses de las elecciones. Yo pienso ese proyecto que tenía ella de un partido que fuese del PSC hasta las CUP, toda la izquierda la represento yo creo que ha fracasado. Tal vez porque no ha funcionado su alcaldía. Yo creo que ella hizo una candidatura para hacer oposición, se sorprendió con el poder, no tiene gente preparada para trabajar, porque ella se le puede criticar, pero es una persona muy trabajadora y hay muy pocos concejales que sigan su ritmo. Ha tenido que fichar pues un gerente que venía del PSC que ella criticaba, ha puesto a su marido porque es una persona, es un buen profesional, lo demostró en la fundación del Barça, etcétera, y bueno, era un grupo para hacer oposición, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros que tenemos contacto con la Unión de Afectados por la Hipoteca, yo creo que nunca Barcelona ha estado tan mal en vivienda, ¿no? O sea, incluso en eso ha fallado.
¿Tiene futuro Ada Colau? O aquello que era tan efervescente, que era el futuro, va a pasar un poquito como en las autonómicas en Comú Podem y va a perder fuelle? Pues lo veremos en un año, seguramente. Pero bueno, yo creo que también lo que has dicho es totalmente cierto. Es decir, no hay un grupo de personas preparadas para pilotar en una ciudad como Barcelona, ¿no? Una de las capitales de Europa, ¿no? Ella sí, alguna persona más, pero en general hace falta, digamos, tropa. Porque al final, bueno, pues unas candidaturas se montan y se montan con ilusión, pero yo creo que no estaba preparada para ganar y para luego lo que es el día a día, ¿no? Sí, es decir, claro, es mucho más fácil estar en la oposición y criticar en lo que hace el otro que estar en el gobierno. Hombre, lo tiene complicado en las próximas elecciones municipales, ¿no? También veremos a ver los demás partidos, pues qué tipo de candidaturas forman y cuáles son también porque yo creo que en las municipales también prima mucho cuáles son los cabezas de cartel, ¿no? Y entonces pues habrá que ver qué pasa. Lo que sí que está claro es que, bueno, yo creo que ella también se juega su futuro político en esas elecciones. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero reivindicar que la izquierda, tanto en la ciudad de Barcelona como en Cataluña, es mucho más, afortunadamente, que lo que es ella, ¿no? Entonces, y se ha aliado con el soberanismo. Creo que es... No, por supuesto. Bueno, eso forma parte de lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es parte del complejo de la izquierda supuestamente no independentista, pues que al final acaban de rodillas ante los postulados que marca el nacionalismo, porque, bueno, entienden que históricamente, pues es así, ya que si no, como ha dicho Quique, decir que quiere la unidad de España, eso ya eres un facha. Y bueno, eso es un complejo histórico de la izquierda y que el independentismo ha acelerado y ha incrementado. Sí. O sea, es una estrategia de marketing, ¿no? Lo ha explotado. Y luego, pues eso, se han metido muchísima gente independentista en las filas de Barcelona en Comú también, de Cataluña en Comú, y desde dentro pues tiene hacer su presión, ¿no? Es un tema complicado. Bueno. Yo con Ada Colau, siempre que la escucho, bueno, yo no creo que ella sea independentista, simplemente esto hace una piedra en el partido. Eso sí, dentro de sus concejales hay personas independentistas y bueno, y está ahí manejando. Es un tema que ella no le interesa, pero bueno, ha venido y ha tenido que comentar. Y ser independentista es una opción legítima. Pero es que ella ha estado, yo creo que cuando la escucho es como si tuviese un control de votos y que para no molestar a uno, no molestar para otro, y al final haces un discurso pues muy fluido, pero dices, ¿pero qué has dicho? Claro, pero fíjate que eso al final es la vieja política, esa es la política del barómetro. Antiquísimo. Miro el barómetro, veo lo que quiero escuchar a la gente y lo que me haga más votos y lo digo. Claro, eso no es política. O sea, tu proyecto va en función de cómo está el termómetro de la gente. Exacto. Claro. Y eso no es hacer política, eso es hacer estrategia. Ella cree que tiene un abanico y quieren contra a más gente a llegar, pero a costa de decir un discurso cada día y de no tener en absoluto ningún tipo de claro el discurso. Es decir, porque si eres independentista y los partidos que lo son tal, pues ya está, ya sabes con quién estás lidiando y ya sabes su postura. Pero en este caso es que ha copado y, digamos, casi prácticamente de facto ha disuelto las organizaciones que están comprendidas dentro de Cataluña en Comú, no solo las organizaciones, sino toda la militancia y todo el trabajo y toda la trayectoria política de muchísima gente tal, y se ha delegado prácticamente a ver qué piensa ella y a ver qué quiere hacer ella con eso, ¿no? Eso es lo triste, tanto los líderes a nivel nacional como los líderes aquí, y en esa estamos. Fíjate, yo creo que también le pasa no solo a Comú, pero también a Podemos y a Pablo Iglesias, que al final son presas de sus propias contradicciones y de su propio listón. Déjame poner un ejemplo. Ada Colau, lo que hablábamos antes, ella se presentó con la idea de ser oposición. Entonces, ser oposición es muy fácil porque no tienes más que criticar. Y entonces, por ejemplo, una cosa que criticaba ella era los altos sueldos de los altos funcionarios, creo que eran de los directivos de las empresas públicas. Entonces, claro, cuando entró ahí y dijo que les iba a bajar el sueldo, dijeron, vale, pues adiós, me voy a la empresa privada. Y creo que tuvo que hacer una especie de subterfugio para mantenerse el sueldo que tenían antes. Entonces, cuando pones un listón tan alto que a lo mejor no es coherente, el debate honesto sería, ¿un directivo de una empresa pública tiene que cobrar ese sueldo? Si en vez de hacer un debate honesto, haces un brindis al sol, pensando que vas a hacer oposición, y luego te encuentras con que no puedes estar al nivel de tu propia exigencia, pues claro, que hacen contradicciones graves. Bueno, pues vamos a por el título de este podcast, de estas tertulias progresistas.
¿Por qué la izquierda catalana es nacionalista? Si lo es así, Pedro, ¿tú qué opinas? Bueno, está claro que hay una parte de la izquierda catalana que es independentista, ¿no? Eso es evidente. ¿El por qué? Bueno, a ver, yo creo que también hay que diferenciar, por ejemplo, la CUP de Esquerra Republicana, ¿no? Son tradiciones diferentes. Hay que ver una cosa. Salimos del año 78, digamos, de una dictadura, se hace una transición política, una transición que no acaba en reforma, y con el paso del tiempo el movimiento nacionalista, que creo que sí, que puede tener un origen siempre burgués, digamos, con su maquinaria de propaganda va creando, digamos, una cierta ilusión en gente, ¿vale? Y claro, eso hace que hace atractivo determinados proyectos, como puede ser el proyecto de la independencia de Cataluña para unos sectores también populares. También es un proceso de ruptura, un proceso reivindicativo, un proceso de protesta, y se acaba ligando un poco un proceso, entre comillas, revolucionario, porque no deja de ser, y entonces esos determinados postulados que en la izquierda, pero claro, en la izquierda siempre hemos tenido una defensa, por ejemplo, de la lucha de clases, de la lucha tal. Entonces ellos se han aferrado a eso, lo han hecho como propio. Yo tampoco soy de los que digo que el nacionalismo solo es burgués, porque no es así. Y lo que es verdad que es difícil poder justificar que alguien que se considera de izquierda, que tenía que estar por la igualdad, la solidaridad y la fraternidad entre todas las clases trabajadoras y las clases populares, pues abogue, o sea, se una a quien se supone que es su enemigo de clase para llevar a cabo una independencia sin saber qué resultado va a tener económico, laborales, políticos, sociales. Es decir, la lucha histórica de la izquierda por la emancipación, digamos, de las clases populares, de la clase trabajadora, queda en un segundo plano, y el objetivo se centra simplemente en separar una parte de un territorio de otra, no en esa lucha de clases. Es difícil, pero la realidad es que lo tenemos, aquí. Y bueno, yo creo que incluso ahora mismo es un momento que ni siquiera con pedagogía eso se puede trastocar, ¿no? Llegados al punto que hemos llegado. Y bueno, también hay una gran culpabilidad de los partidos estatales, ¿no? Porque lógicamente tanto el Partido Popular o el Partido Socialista históricamente han utilizado también a Cataluña como moneda de cambio para ellos seguir gobernando y estar en el poder a nivel estatal, tanto Cataluña como el País Vasco, y han ido dando y esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, es un tema, la verdad, complicado, pero sí que resulta curioso, sí que resulta contradictorio el hecho de ser de izquierdas y ser nacional independentista, ¿no? Porque no es, digamos, la histórica lucha que deberían seguir los partidos, movimientos o las gentes de izquierda. Sí, al final no deja de ser un ejercicio de propaganda que ha hecho el independentismo de forma consciente, de tal manera que era que la nueva república era una hoja en blanco en que todos podíamos poner lo que quisiéramos. Entonces, claro, ahí entra todo el mundo. Claro, han utilizado también, que es algo que yo creo que es absurdo, ¿no? Han utilizado el término, o sea, han querido captar la atención de determinados sectores de izquierdas que no han sido históricamente independentistas con el término es que vamos a fundar una república. Claro, porque a nivel estatal, ¿no? El concepto de república, ¿no? Es como, bueno, pues es como parece de izquierdas, lo cual es que no tiene por qué. Trump es el republicano. Es que es algo absolutamente que lo de la izquierda es hablar de república. Pues, pero bueno, pero ¿qué república vamos a tener? A lo mejor tenemos la república de presidente de la república a Esperanza Aguirre o a José María Aznar. A lo mejor todo depende de la correlación de fuerza. Es decir, ¿es positivo de por sí tener una república? Bueno, sí, porque en principio parece que es más tal, pero no tiene por qué ser de izquierdas. Entonces ha sido muy hábiles aquí en los independentistas en Cataluña se utilizaron el término república. ¿Qué quieres? ¿Monarquía o república? No, es que ese no es el debate. Exacto, lo que pasa es que su maquinaria propagandística, tanto en las universidades, porque también, o sea, hay muchísimo movimiento nacionalista joven, ¿no? La propaganda en los medios de comunicación, en las universidades, en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, pues ha hecho ir creando esa tal. Y hay mucha gente de izquierdas que se siente acomplejada ante ello, porque no saben cómo justificar el reino de España, tal, es que es una república, es que ¿cómo vas a querer una república?
Es que no estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando de eso. Fíjate, a mí lo que me parece grave es que todo este ejercicio lo han hecho desde hace mucho tiempo y de forma muy consciente y desde las élites del movimiento independentista. Sí. Yo siempre hago referencia al documento Enfocats, que me parece vital entender lo que es, porque es gravísimo. Porque este ejercicio de cómo llegar a la mayoría pintando un escenario atractivo para todos, que es falaz, que es esa nueva república en que todo cabe, que va a ser como todos queramos, incluyendo un progreso de derechas y un republicano de izquierdas, que no es imposible. Eso está perfectamente liderado desde las élites independentistas, que han sido los últimos gobiernos. Y repito, el documento Enfocats, que me parece fundamental para entender esto. Y es lo grave, que es que desde la élite se ha dirigido todo esto. Es un ejercicio de propaganda brutal. Pues se hace demagogia, pero ahora que se cumple 50 años del mayo del 68, recordemos que todas aquellas luchas de la izquierda en la calle y luchando por un buen futuro acabaron con De Gaulle en el poder. Eso me recuerda un poco a la CDR, a la SCUP, ¿no? Que están luchando en las calles para que al final esté lo más burgués en el poder, ¿no? Haciendo un poquito de demagogia, porque la verdad es que no todo es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, da que pensar. Pero claro, estamos todos de acuerdo nosotros, pero claro, escuchan las CUP y dicen que no, que esto sí que somos solidarios, y esto no es una lucha entre pueblos, es una lucha del 78. Y es una oportunidad para los otros pueblos de España. Acá dices, pues bueno. No, todo lo contrario, lo estamos viendo. Es decir, lo que se ha hecho en el resto de pueblos de España es cerrar filas, incluso cerrar filas con los partidos, digamos, más tradicionales o monárquicos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque claro, no deja de ser, desde el punto de vista de fuera de Cataluña, es algo que no se entiende y no se ve bien, ¿vale? Entonces, la intención de voto, si vemos por ejemplo por intención de voto de Unidos Podemos, bajó estrepitosamente cuando prácticamente se estaba ahí jugando con el independentismo, apoyando el tema del referéndum y tal. Por lo tanto, no ha sido una vía de liberación a nivel del Estado, ¿no? A nivel nacional. Ha sido todo lo contrario, ha sido un cierre de filas. Por lo tanto, favor, digamos, al resto de pueblos de España, como dicen ellos, yo creo que ninguno. Bueno, ya no vamos a hablar, ya entrar en los pueblos de España, porque aquí lo que hay es comunidades autónomas, pero bueno, a ver, vamos al principio, ¿no? Vamos a analizar la realidad, ya la conocemos, pero ¿por qué estos partidos han acabado siendo lo que son, ¿no? Vamos a ver, por partes. Esquerra Republicana, que al principio pues era un partido muy semejante a lo que era el PSOE, que incluso había un trasvase entre diputados que se cambiaban, o estaba Hurtala, que acabó dirigiendo la Bolsa de Barcelona, por lo tanto no sé si no era ni independentista ni de izquierda, ¿no? Se formó un partido, era muy semejante a Unión, ¿no? Hasta que Ángel Colom pues ganó, entonces ya pasaban a ser independentistas y apoyar el independentismo. O sea que no siempre es que la Republicana sea un partido independentista, ¿no? La prueba es Tarradella, siempre desde el catalanismo y la izquierda. Tú antes decías que pues los votantes del PSC en Cataluña votan al PSOE. Eso pues es así, sobre todo desde que los independentistas como Ernest Maragall, que ya es militante de Esquerra Republicana, se han ido, ¿no? Ahora, el PSC es un partido más claro, ¿no? en este aspecto. Pero si vamos al principio del PSC, cuando se formó el PSC, aún es mucho más, porque aquello era la gran los afincados en Cataluña que venían del resto de España, que eran gobernados, esos militantes del PSC, por una minoría. Sí. Bueno, yo creo, a ver, una minoría catalana, que no sé si por el complejo o qué lucha hubo, qué milagro hubo ahí, que una minoría dirigió al PSC. Por edad, pues no puedo recordar exactamente esa edad, pero sí que sé que, bueno, había unas cuantas familias que gobernaban el PSC. Yo creo que aquí se llegó a presentar el PSOE alguna vez, y el PSC era como otro partido aparte. Creo que los Serra y todos estos eran los que dominaban el PSC. Al final el PSOE pues vendió, se retiró y lo dejó, y en esas estamos, ¿no? Claro. Bueno, porque es más fácil, ceder el campo y que hagan lo que quieran, a entrar en ese conflicto de convencer a los demás de, mira, es que esto el regionalismo y el caciquismo localista no tiene mucho sentido. Desde luego no de izquierda. Sí. Ahora tenemos el parlamento más plural de toda la historia, ¿no? Que nos guste o no nos guste, pero evidentemente lo de que no había ningún Rodríguez o que ahora sí que los hay, era tremendo, pero y los más catalanistas en parte eran pues el PSC o el PSOE, ¿no? Que es
lo que ha originado al mundo Podemos. Sí. Bueno, que no es un milagro todo lo que no es por nada, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es el momento, ya hemos evolucionado, tenemos más cultura democrática y sí que podríamos intentar cambiarlo, ¿no? Crear una alternativa a todo esto, aunque solo fuese para provocar que cambiasen, ¿no? Esos partidos. Sí, yo creo que hay que contrarrestar el discurso, hay que, lo que decía Pedro, hay que hacer pedagogía y decir, es que esto no es de izquierda, es decir, pretender separar a los ciudadanos y dividirnos para explotarnos mejor, eso no puede ser de izquierda, y es lo que pretende el independentismo. Pues lo vamos a dejar, si os parece, esta tertulia, una ocasión más. Nos podéis encontrar pues en iVoox y en YouTube, y los podéis seguir en el Twitter de Tertulias Progresistas y en las redes sociales también, tanto Facebook como Twitter de la asociación en positivo. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también pues a las personas que nos han acompañado hoy, Pedro Mercado. Gracias. Y Quique Sanjurjo. Muchas gracias y hasta la próxima.